Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Carlos Felipe Castillo, estudiante de Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ubicado en el CEAD de Popayán. En el día de hoy, pues vamos a hacer la presentación de la política comercial del sector agrícola en Colombia. Espero que sea de su agrado. El presente trabajo se construye con el documento presentado por Fedesarrollo en el año 2011 y que corresponde a la visión del gobierno anterior. A pesar que tiene más de una década, sigue siendo un excelente documento de estudio y refleja que la realidad no ha tenido un cambio considerable en el sector agrícola. La información que se encuentra actualizada con datos reales tomadas de las fuentes oficiales del gobierno actual. Para hablar de la política comercial del sector agrícola, pues tenemos que ver a Colombia en cifras. Es importante destacar pues que esta información se encuentra actualizada y que de acuerdo a las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en febrero de 2020, las importaciones fueron de 3.968 millones y presentaban un aumento del 0.4% con relación al mismo mes del año 2019. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 11.7% en el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. De acuerdo con esta información, las exportaciones procesadas por el DANE y la DIAN en febrero del 2020 asciende a un total en ventas de 3.018 millones que presentaron una disminución del 5.2% en relación con febrero del 2019. Pues de acuerdo con estas cifras, el país está importando más de lo que exporta. También tenemos que hablar que el potencial de crecimiento del área agrícola en el mundo ubica a Colombia en el puesto 25 entre 223 países. Pero Colombia, pues a pesar de disponer una amplia base de recursos naturales, la cual, de acuerdo con el aprovechamiento que le permitiría impulsar de manera importante el desarrollo de los sectores agropecuarios y rurales del país, pues no ha sacado mayor provecho de esta oportunidad que le ofrece para el mercado agropecuario y sus exportaciones. Su desempeño de exportación agrícola se ha centrado en los productos tradicionales como el café, el banano, el azúcar y las flores, como veremos más adelante. Y no obstante, pues el país dispone de tierra suficiente para impulsar una canasta más amplia y diversificada de productos no tradicionales. Pues las cifras nos hablan de la disponibilidad de recursos hídricos en el país, que es una de las más altas del mundo, cerca de 45.402 metros cúbicos per cápita año. El país se ubica por encima de regiones como toda Norteamérica, Europa, Asia, África de Subsahara, debido a sus amplias alternativas de producción agropecuaria gracias a sus características geográficas y disponibilidades de recursos. Estas características que están asociadas a las condiciones de un país tropical ubicado en plena zona ecuatorial, le permitiría beneficiarse de una luminosidad permanente durante todo el año y a la gran variedad de pisos térmicos que van pues desde nuestros picos nevados hasta las sabanas de la Orinoquía en el oriente o en el Caribe, de la parte norte del país. En la actualidad pues está limitada nuestra capacidad productiva por diferentes circunstancias, como veremos en el desarrollo de la siguiente presentación. Aquí podemos ver dos gráficos muy interesantes que desde el año 2003 el Producto Interno Bruto Agropecuario en Colombia ha crecido por debajo del Producto Interno Bruto total del país. A pesar de ser de una recuperación económica en esos años, es a partir del año 2008 que esta situación se tornó aún más catastrófica, pues la actividad agropecuaria tuvo un crecimiento negativo hasta el año 2010. En este contexto, pues el sector agropecuario es el que menos ha contribuido al crecimiento de la economía en los últimos años y el rezago en el desempeño del sector agrícola no se puede explicar por problemas de oferta relacionada con la escasez de tierras ni con la falta de recursos públicos para el sector, porque tenemos lo suficiente como lo podemos observar. Gráfico 7. En la actualidad pues se estima que Colombia cuenta con 21 millones de hectáreas con una vocación agrícola, de las cuales solo se usa el 4 millones de hectáreas. Para ese fin
pues es menos del 20% del total de la tierra productiva que en este momento está produciendo. En contraste, se calcula que la tierra con vocación para la ganadería es de 14 millones de hectáreas y que se le da en este momento un uso de 42 millones de hectáreas. En el documento pues no se habla abiertamente de la tierra utilizada por los cultivos ilícitos, que también tiene una representación muy grande que contribuye a la deforestación del bosque primario en el piedemonte amazónico y en el Chocó biogeográfico, o de la tenencia y acumulación de las mejores tierras para el cultivo en manos de unos pocos propietarios, que hace parte de los problemas del desarrollo agropecuario del país. Volviendo al tema, estas cifras evidencian un uso ineficiente de los recursos, motivando una buena medida por una disposición del incentivo que recibe el productor. Vamos a hablar de la política comercial y de la competitividad del sector agrícola en Colombia desde la visión del gobierno nacional de la época, donde observa unas amplias perspectivas del crecimiento del sector agrícola, recomendándolo como uno de los 5 sectores que puede atraer alta inversión, donde es posible implementar alto desarrollo tecnológico y con una alta rentabilidad según la visión del gobierno de turno. Tenemos que hablar que las fuentes importantes del crecimiento económico aún están operando en países como China y generalmente en Asia, y es muy posible pues, que estos países mantengan un ritmo de crecimiento bastante saludable, como lo podemos observar en la actualidad. Sistemáticamente desde el año 2013 el sector ha venido creciendo alrededor de 2 puntos porcentuales según el gobierno nacional para el año 2011. Podemos hablar de que el principal motor económico del país son las exportaciones mineroenergéticas, pues es una realidad que el gobierno de turno desde hace más de 40 años viene colocando sus ingresos principalmente en la comercialización del carbón y el petróleo, que suman más del 50% del total de las exportaciones del país. De otro lado, si bien el sector agropecuario pues mantiene una balanza comercial positiva, esta balanza ha tendido a reducirse durante las últimas décadas, ya que las importaciones han venido creciendo en un ritmo más acelerado que las exportaciones. Pues es nuestro talón de Aquiles. Basamos nuestro presupuesto en el valor del petróleo y vemos como en este momento la caída del valor del barril de petróleo por debajo de $1 en el mercado internacional afectará pues directamente las finanzas de nuestro país. Entrando un poco más en materia, pues tenemos la presentación de los productos estrella. El café pues sigue siendo el producto que más aporta al valor de las exportaciones totales del sector agrícola. Sin embargo, su participación en el mercado es cada vez menor respecto de lo que se tenía en el pasado. Se observan también que hay algunos crecimientos relacionados en la palma de aceite, el azúcar y la carne de res. Pues cuando hablamos del café, pues estamos muy por debajo de la línea con la productividad mundial, estamos por debajo de Brasil y Vietnam. Para la caña de azúcar, pues este es un producto que se ha incrementado su producción pues debido a las necesidades energéticas, ya que transforman caña de azúcar en alcohol carburante para adicionarle al combustible como la gasolina. Sin embargo, pues para el cultivo de la caña se le afectan los altos costos de producción, pues que están directamente relacionados a los temas de mecanización de la topografía del país. Por otro lado, los temas de conexión e infraestructura con los puertos para las exportaciones. También sumado a esto los costos de los fletes. Principalmente pues se encuentran en los cultivos ubicados en el Valle Geográfico del Cauca, a escasos 100 kilómetros del puerto de Buenaventura, por donde se presentan inconvenientes a pesar de que este producto está impulsado en la región, pues cabe aclarar que no se puede expandir a otros sectores por las difíciles vías de acceso. Para los otros productos, pues en el momento que se presentó este documento, gran parte de la diversificación de las exportaciones se explicaba por el mercado venezolano, el cual se está abriendo nuevamente con la bonanza del petróleo por ese momento, pero actualmente se encuentran cerrados pues por los problemas que tiene el gobierno con el país. Hablamos de cuál es el tipo de retos que tenemos en el campo colombiano. Pues indudablemente el sector agropecuario sigue siendo un sector muy pobre. El documento aclara los estudios que habla de la separación de los niveles de ingreso urbano y rural, donde se observa con dificultad que entre un 7 y un 8% de los municipios tiene un nivel aceptable de las necesidades básicas insatisfechas en el país. Es decir, que un 90% de los municipios colombianos tienen en la zona rural
unas necesidades básicas insatisfechas muy elevadas, que superan más del 35% en relación con la pobreza del país en general, que es del 45%. Sin embargo, el sector rural se puede reflejar en un 64%. Y esto pues se ha visto agravado por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y los cultivos ilícitos que dificultan la capacidad de generar inversión pública y privada en el campo colombiano. Hablando pues un poco más de la demografía, en el campo colombiano en la actualidad pues es habitada por 7.624.843 personas que poblan las zonas rurales dispersas de nuestro país, que representa el 15.8% según fuente DANE 2018. Y si a esto le sumamos que la mayor parte de esta población es adulta, como ya lo hemos discutido en anteriores exposiciones, hablamos del envejecimiento de la mano de obra de nuestro campo colombiano. Dentro de los cuellos de botella, pues tenemos una baja productividad y los altos costos de la producción, como ya lo habíamos hablado, los cuales pues generan limitaciones en la competitividad. Pues los modelos de desarrollo rural se deben atacar 5 áreas como temas principales, que son la competitividad, la infraestructura y la logística, la ampliación de mercados, las condiciones de inversión e ingresos y la reducción de la pobreza. En cuanto a la competitividad, pues podemos hablar de productividad e innovación. Un análisis de las brechas de los diferentes sectores realizados por el Departamento Nacional de Planeación encontró pues que en Colombia nadie está a cargo de los temas de transferencia de tecnología en el sector agropecuario. Las entidades nacionales como el Instituto Colombiano Agropecuario, el anteriormente conocido Corpoica, que ahora es Agrosavia, o el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, hace investigación, pero no realiza la transferencia. El estudio nos muestra que el capital humano, cual se observa que menos del 3% de los graduados universitarios se gradúan de áreas de conocimiento relacionadas de alguna manera con el campo o la biodiversidad. O sea que tenemos muy pocos profesionales preparados para enfrentar el reto de mejorar las condiciones en el campo. Como segundo punto de los cuellos de botella, pues tenemos la limitada disponibilidad de infraestructura y de logística. Pues es necesario tener una red vial primaria y adecuada conectada con las redes secundarias y terciarias, lo cual no se da en el país. En Colombia en los últimos 20 años no hemos tenido un programa de mantenimiento rutinario de la red vial terciaria, y esto se refleja en que el campesino pues no tiene por dónde sacar sus productos al mercado. Como tercer cuello de botella pues están las barreras que enfrenta la población rural para desarrollar su potencial productivo, y pues Colombia es uno de los principales países que tiene disponibilidad de suelo agrícola, como ya lo habíamos visto, que pudiera explotar de forma más eficiente y pudiera generar una base productiva mucho mayor. Entramos un poco más ya a la parte de comercio, resaltando un estudio del Banco Mundial sobre los factores que afectan la competitividad de la producción. De acuerdo con los resultados de un estudio, si Colombia mejorara su infraestructura hasta alcanzar la mitad de lo que está en este momento Chile, las exportaciones aumentarían en un 20%. Como otra medida de comparación, el mismo aumento de las exportaciones también sería posible si los aranceles que enfrentaran los exportadores colombianos en los mercados se redujeran en un 14%. Cabe aclarar pues que la visión de hace una década era la conquista del mercado asiático, y se puede considerar que era el objetivo absolutamente crítico. Colombia no se puede quedar atrás cuando en 20 años el 50% del Producto Interno Bruto Mundial va a estar generado por Asia, que hace una década se pensara en ingresar al mercado asiático. En ese momento se pensaba que por primera vez la agricultura colombiana podría llevarlas de ganar con un buen acuerdo que abriera las puertas para entrar a los mercados de Asia, en donde la agricultura y los alimentos son demandados. Podríamos tener un potencial de agricultura para satisfacer una demanda de una población de más de 3.400 millones de habitantes que se encuentran en esas zonas.